Muy bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Espero que estén bien. Bueno, los demás compañeras manifiestan de que tienen inconvenientes por el clima. Ya les tocará ver en la grabación que normalmente acostumbramos a hacer. Bien, recordemos la última sesión. Nosotros hemos estado desarrollando, ¿no? Si ustedes recuerdan, funciones de base de datos, en donde, a diferencia de los rangos o matrices con los que normalmente trabajamos, pues aquí hacíamos uso de toda la tabla, incluyendo los encabezados, ¿no? Que nosotros habíamos definido, que también llaman rótulos, ¿no? Y que las columnas en este apartado del curso solía llamarse también campos, ¿no? Y las filas se conocen como registros. Bien, en este momento estoy compartiéndoles el libro con el cual hoy día vamos a trabajar. Un momento. Ahí está, en su escritorio les he adjuntado el libro con el cual estamos trabajando hoy día. Por favor, a ver, lo abrimos. Sí, lo tiene. Lo tenemos. Bien, es un libro como el que está acá, ¿no? Solamente tiene una hoja, unos datos, ¿no? En estos datos nosotros podemos observar que tenemos una serie de campos o columnas también. Como son, vamos a aplicar un zoom acá para poder ver, ¿ya? Ahí está código, apellido paterno, está abreviado, apellido materno, nombres, cargo, área, el local, sueldo básico, fecha de comienzo y número de hijos, ¿no? Una data un tanto antigua. Muy bien, ahí tenemos. Confirmen por favor si hemos podido descargar esta información y están ya siguiendo la sesión con el libro abierto, ¿no? Para poder verificar. ¿Sí? ¿Lo tienen? Muy bien. Imaginemos pues que acá tenemos una data, ¿no? Tenemos ahí los códigos, ¿cierto? Y queremos representar, ¿no? Queremos representar esta información en un gráfico. Es bastante información, ¿cierto? Entonces decimos, a ver, vamos a representar, ¿no? Las columnas de nombres y su sueldo básico. Entonces, nuevamente, ¿qué hicieron, no? Como hemos aprendido en el curso anterior, cómo construir, ¿no? Un gráfico. Entonces, lo que hicimos sería seleccionar, obviamente, el campo donde están los nombres. Vamos a seleccionar todo. Ahí está. Presiono control en el teclado
Presiono control en el teclado. Para los que no sepan, de repente no tienes un teclado que te ayuda, pues control vas a encontrarlo por acá, ¿verdad? Dependiendo, hay laptops que lo tienen más por acá, bueno, pero normalmente está en la esquina inferior izquierda, ¿no? Normalmente. Presionamos control y ahora selecciono sueldo básico, ¿no? Entonces estamos seleccionando toda la columna, toda, incluido el campo o el nombre rotulado y también sueldo básico, que es un campo numérico, ¿no? Bien, y ahora vamos a ubicarnos en la ficha insertar, ¿ya? Y vamos a gráficos, en el grupo gráficos. Y se me antoja pues crear un gráfico de columnas en 2D. Allí está. Voy a moverlo un poquito. No, no, control Z. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos este gráfico, ¿sí? Eh, vamos a tener el sueldo de los trabajadores, ¿no? Representado acá en un gráfico de barras, ¿correcto? En unas columnas, perdón. ¿Cuál es la desventaja de crear gráficos de esta manera? Primero, vamos a empezar en qué situaciones un usuario crearía gráficos de esta manera. Cuando la información que necesitamos sintetizar, resumir en un gráfico, recordemos que muchas veces es más fácil comprender para tu público o a quien estás refiriéndote o exponiendo, más que entender una tabla, de repente es más fácil entender un gráfico, ¿verdad? Eso explica por qué casi todos los domingos hay resultados de algunas encuestas y más que ver las tablas, siempre nosotros acostumbramos a ver el gráfico, porque normalmente el gráfico a simple vista ya resalta mucha información para nosotros, que a diferencia de de una tabla de donde sale ese gráfico, hay que observar detenidamente y procesar la información, comparar cantidades, ¿no? Etcétera. En cambio, cuando uno representa la gráfica, pues esas cantidades saltan a la vista, ¿no? Porque, por ejemplo, acá pues salta a la vista la columna más grande. Entonces, sin la necesidad de ver la tabla, sé que hay empleados en la empresa, porque representa el sueldo de básico, cuyos sueldos son más elevados que otros, ¿no? Muy bien. Pero cuando uno está observando esta información, normalmente uno o ustedes que van a tomar futuras decisiones, eh, quisiéramos agregar más datos a este gráfico. Por ejemplo, ahora quiero ver de estos trabajadores quiénes pertenecen a qué área. Entonces lo que pueden hacer, de repente alguien que no sepa, muy bien, entonces nuevamente selecciono nombres, selecciono sueldo y por ahí vamos a ver área, selecciono área, ¿no? Insertar nuevamente la misma plantilla, columnas, la misma en 2D y fíjense ahora cómo se procesa esta información. Voy a hacer un poquito más grande, ¿ah? ¿No? Fíjense, miren ahí ustedes, ¿no? Bastante información en un gráfico poco digerible, o sea, poco agradable, no se puede precisar muy bien por área, por ejemplo, en qué área está, o resumir, ¿no? Cantidad de trabajadores por área. No nos ayuda este tipo de gráficos. Entonces, cuando nosotros tengamos gráficos o tablas, ¿no? Que tengamos que resumir una tabla de datos y estar modificando no los datos, sino la forma como se muestran los datos para poder tomar decisiones o que sean más entendibles a la vista. Entonces, ese tipo de gráficos o tablas se llaman, voy a borrarlo, voy a eliminarlo. Gráficos o tablas dinámicas, se llaman así.
Ya entenderán por qué el nombre es dinámico, ¿no? Porque cambia constantemente según lo que se quiera observar. A diferencia de esta tabla, miren, de acá, esta tabla de acá, que no podemos interactuar con ella, ¿no? Sé que aquí hay áreas, miren, y cada área puede tener pues un cargo distinto, ¿no? Por ejemplo, hay técnicos que están en áreas de ingeniería, hay técnicos que están en áreas de administración, ¿no? Por ejemplo, el contador, ¿no? Está en área de contabilidad, el administrador está en ingeniería, por ejemplo. Entonces, hay un ingeniero que también es empleado, que también está en el área de ingeniería. Hay mucha información que procesar. Entonces, hacer cuadritos y tablitas por separado no nos va a ayudar. ¿Qué se hace para poder utilizar esta herramienta de tabla y gráfico dinámico en Excel? Lo primero es que nuestra celda principal, que se llama, ya saben, la celda activa, es esta verdecita que ustedes están viendo, que esta celda activa esté dentro, ¿no? Dentro de la tabla, ¿correcto? Que esté dentro, no es que no esté fuera, que esté dentro, en cualquier parte, pero dentro de ella, ¿ya? Una vez hecho eso, irnos al grupo, perdón, a la ficha del menú insertar, ¿no? De la cinta de opciones, insertar, ¿ya? Y directamente nos vamos a gráficos. Profesor, pero acá hay tablas también, sí. Vamos a gráficos, porque cuando uno elige gráficos dinámicos, nos crean las dos cosas, tanto la tabla como el gráfico. Por eso me estoy saltando esta opción de tablas, porque si nosotros eligiéramos trabajar con ella, solamente estaremos generando una tabla, ¿no? Entonces mejor generamos aparte de la tabla un gráfico. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Ese está acá, gráfico dinámico. Desplegamos la opción y tenemos dos opciones más en lista. La primera es gráfico dinámico, ¿no? Y la segunda es gráfico dinámico y tabla dinámica. Esta segunda opción es la que vamos a elegir. Repito, nuestro cursor o celda activa tiene que estar dentro de esa tabla, dentro, ¿ya? Donde sea, pero dentro. Eh, y luego irnos a la ficha insertar en el grupo gráficos, ubicar gráficos dinámicos. Ojo, no dar clic acá, sino aquí en la pestañita. Y de esas dos opciones, elegir gráfico dinámico y tabla dinámica. ¿Ok? Gráfico dinámico y tabla dinámica. Le damos un clic y fíjense cómo Excel automáticamente ha seleccionado, sin que ustedes, Excel ha seleccionado toda la tabla. ¿Vean? Por eso es lo importante que la celda activa, que es esta que tiene un contorno verde, ¿ya? Esté dentro, dentro de la tabla. Es muy importante. En este cuadro de diálogo, que está dividido en tres partes, hay que elegir unas opciones más, ¿ya? La primera, seleccione una tabla o rango. Esa ya está, ¿no? Esto ya está, ¿correcto? Ya está. La segunda, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Muy bien. Nosotros al momento de crear tablas y gráficos dinámicos, vamos a tener dos opciones. La primera es en una nueva hoja, o sea, automáticamente Excel va a crear una nueva hoja y ahí es donde va a colocar la tabla y gráfico dinámico. Y la segunda es en la hoja de cálculo existente. Entonces, si nosotros trabajaremos con esta opción, tendremos que indicar dando un clic donde queremos que cree esa tabla y gráfico dinámico. Yo recomiendo la primera opción, por defecto, lo que está. O sea, crear una hoja nueva y ahí Excel crea la tabla y el gráfico. ¿Ok? Muy bien.
elija si quiere analizar varias tablas. Bueno, esta última opción no la vamos a utilizar. Entonces presionamos el botón aceptar. Nuevamente, ya cuando te sale este cuadrito, ya está seleccionado. ¿Sí? Entonces no hay nada que seleccionar. ¿Ok? Ya está seleccionado. Acá no hay nada que seleccionar. La segunda opción, preferible, que Excel cree una nueva hoja de cálculo. O sea, te muestre la tabla y el gráfico dinámico en una nueva hoja, ¿no? O sea, Excel crea eso. Y luego presionamos botón aceptar. Cuando presionamos el botón aceptar, efectivamente van a notar que se ha creado una nueva hoja y van a ver dos objetos raros ustedes allí, ¿verdad? Una que tiene un rótulo que dice tabla dinámica. Voy a mover, ¿ya? Esta, miren, dice ahí tabla dinámica. Y el otro que dice acá gráfico dinámico. Pero, profe, no hay nada. Efectivamente, todavía nosotros no hemos elegido con qué columnas, porque en esta tabla, fíjate, en esta tabla, ¿dónde está la tabla? Aquí está, hay varias columnas, ¿verdad? Y hay columnas, ¿no? De código, apellido paterno, materno, nombres, cargo, área, local, sueldo básico, fechas, número de hijos, mucha información. Yendo otra vez a la hoja de cálculo 1, entonces, cuando usted da clic en uno de los objetos, automáticamente se va a desplegar en la parte lateral derecha opciones de ese objeto. Me explico. Si doy un clic en el área de tabla dinámica, fíjense, automáticamente en la parte lateral derecha aparecen más opciones de tabla dinámica, o sea, opciones de tabla dinámica, ¿no? O sea, campos se llaman. Yo recomiendo trabajar en la segunda, ¿no? Opciones de gráfico dinámico, porque al mismo tiempo que nosotros vamos modificando el gráfico, se va modificando la tabla o lo que la tabla te está mostrando. O al revés, si nosotros eligiéramos trabajar con las opciones de tabla dinámica, al mismo tiempo que nosotros modificamos o elegimos con qué campos trabajar en la tabla dinámica, automáticamente se estaría actualizando también las opciones de gráfico dinámico. ¿Ya? Entonces, vamos a gráficos. Observamos y nos muestra tipo un checklist todas las columnas con los cuales podemos trabajar y justamente coincide con las columnas que encontramos aquí en la base de datos, ¿verdad? Está código, apellido paterno, lo mismo está acá, fíjate. Está código, apellido paterno, materno, nombres, cargo, área local, sueldo básico, fecha y número de hijos. Y en la parte inferior hay 4 espacios que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Esta parte de los campos no cambia. Si nosotros seleccionamos en tabla, es lo mismo. Y seleccionamos en gráfico, es lo mismo. Pero lo que cambia es lo que está abajo. Acá abajo vamos a encontrar 4 secciones. O sea, 4 subdivisiones donde hay que agregar algo. Uno es filtro. Otro es leyenda. Otro es ejes, categorías. Y otro es sumatoria de valores. Perdón. Pero si yo selecciono la tabla, fíjense, voy a seleccionar acá la tabla, ¿ya? Cambian dos cosas, ¿correcto? Cambian dos cosas. En la tabla dice filtros, columnas, filas y valores. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Porque equivalen a lo mismo. Si yo selecciono tablas, o gráficos, perdón, las columnas son las leyendas, ¿sí? Y las filas vienen a ser los ejes. Tengan en cuenta eso porque muchas veces a nuestra mente no referenciamos bien cuál es una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Una tabla, ¿no? O eje. ¿Qué es un eje? Una tabla. Pero sí que sí podemos entender qué es una columna y qué es una fila, ¿verdad? ¿Qué es una columna y qué es una fila?
Entonces lo que pongamos en leyenda estaremos poniendo, o sea, estaremos representando que esos datos vayan en columnas. Lo que pongamos en ejes, estaremos decidiendo que esos datos van a ir a las filas. A ver, vamos a suponer que nosotros de esta información queremos filtrar, ¿no? O sea, queremos ver la tabla y los gráficos por local. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a dar un clic en local y voy a arrastrarlo hacia filtros. Fíjense, lo estoy arrastrando. Profe, ¿cómo es eso de arrastrar? Nuevamente, ¿ah? O sea, le damos un clic, ¿dónde está? Local. Le doy un clic y no suelto el clic, o sea, no saco, no dejo de presionar el botón principal del mouse. Le doy un clic, no levanto mi dedo. Y así, presionado, muevo el mouse hacia abajo con tranquilidad hasta el espacio de filtro. Y ahora si suelto el dedo en el botón principal del mouse. Soltamos. Muy bien. Ajá, algo ha pasado ahí. Tranquilo. Los voy a filtrar por este local. Y quiero que muestre en las columnas, quiero que me muestre el área. O sea, a qué área pertenece. Ahí está. Y en las filas, quiero que me muestre los nombres. Muy bien. Ya va quedando, ¿verdad? Fíjense. Este es un poquito más pequeño. Aquí está mi tabla que se ha hecho más grande. Y aquí está mi gráfico que se ha hecho más pequeño. Ojo, esto va cambiando según qué filtro elijamos, según qué cosa querramos ver en las columnas y según qué cosa querramos ver en las filas. Puede ser que sea más pequeña la tabla o también puede ser que sea más grande. Ahora, en este campo que tiene el símbolo de sigma, ¿no? Que es sumatoria de valores, hay que tener mucho cuidado. Por lo general, en él se colocan las columnas cuyos datos son numéricos, ¿ya? Por ejemplo, puede ahí tranquilamente, podemos seleccionar en él sueldo básico o la columna o el campo sueldo básico. ¿Por qué? Porque son números y con esos números se pueden procesar, calcular promedios, contar, etcétera. O número de hijos también, ¿verdad? Profesor, ¿por qué no ID? No se hacen operaciones de análisis de datos con ID. Igual, por ejemplo, que el número del DNI, ¿verdad? Es un número, pero nadie hace cálculos estadísticos con él, ¿correcto? Simplemente es un identificador. Entonces, hecho esta aclaración, voy a seleccionar sueldo básico y lo voy a arrastrar hasta sumatoria de valores. Y fíjense cómo el gráfico se actualiza, miren. ¿Ya? Voy a hacer más grande para que se note. Allí está. Entonces, aquí estamos observando, ¿no? Aquí estamos observando. A ver, ¿qué pasó? Aquí estamos observando que estamos filtrando. Aquí está, miren. Estamos filtrando por local. Voy a hacer más grande, ¿eh? Ahí está, local, ¿no? Estamos filtrando por local. Aquí estamos viendo todo en los locales, ¿no? Recordemos que en esta tabla tenemos varios. Como no hemos elegido bajo qué filtrar, estamos viendo toda la información de los locales. Aquí puedo filtrar. Puedo filtrar por Callao, Jesús María, Los Olivos, Pueblo Libre, que son lugares o distritos de Lima, ¿verdad? Pues ahorita están todas. Vamos a ver, pues se me antoja ver la información de San Miguel. Elegimos San Miguel, aceptamos, ¿ya? Y al hacer eso, fíjense cómo la tabla, tanto la tabla que tenemos acá arriba, carambas, ¿no? Miren cómo la tabla
y el gráfico se actualiza, miren, ¿ve? Ahora en el gráfico podemos observar, ¿no?, que se ha acomodado, se ha actualizado, se ha dinamizado, ¿no?, según lo que hemos elegido. En esta tabla que estamos viendo, muy bien, estamos viendo en el local de San Miguel, ¿no?, los vendedores por área. Profe, ¿dónde están las áreas? Aquí están, miren, en las leyendas, acá están las áreas. Y también nosotros acá podríamos filtrar, ¿ya? Y el gráfico nos indica que, ¿no?, según este rótulo, que los que ves de color azul, ¿no?, son de administración o el área de administración. El color rojo son de contabilidad, verde diseño y morado recepción. Entonces, ¿qué observamos en este gráfico? Observamos que en el local de San Miguel, pues tan solamente viendo el color, observamos de que hay más personal administrativo que, por ejemplo, que operativo, ¿verdad? Solamente hay un recepcionista, ¿no? Solamente hay un técnico en diseño, pero tenemos varios administrativos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con personal? ¿Por qué han mandado? ¿Por qué han llenado mucho personal administrativo en ese local? De repente es muy grande, hay un guardián, hay un personal de servicio, ¿no? O de repente se han equivocado y están ahí dando la vuelta, rascándose la barriga sin saber qué hacer, ¿no? Entonces, esa información que acabo de resumir, si al azar, difícilmente pues lo podemos procesar en esta tabla, ¿no? Viéndolo como está acá, no es tan fácil analizar y decir, mira, en el local tal tenemos mucho personal administrativo, hay que rotar ese personal. No lo podemos ver, ¿verdad? Ni tampoco en un gráfico común y corriente hemos aprendido en el curso anterior. No estamos diciendo que ese tipo de gráficos no valgan la pena, no, por lo contrario. A veces hay información muy pequeña que queremos representarle en un gráfico, ¿no? Si estamos en una institución, de repente un gráfico, ¿no?, de personal de ventas y sus ventas de la semana. Y tranquilamente tú puedes representar eso en un gráfico de pastel o de columnas o de barras. No tendría sentido crear una tabla dinámica solamente para esos pocos datos. Entonces, ¿cuándo es recomendable utilizar una tabla dinámica? Cuando haya muchos campos y muchos datos que analizar. ¿Ok? Profe, ¿yo puedo modificar directamente la tabla? Claro. De repente no quieres modificar o tocar nada en las opciones, ¿no?, del gráfico. Quieres trabajar con la tabla. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces vamos a la tabla. Ahí está la tabla, fíjense. Estamos viendo acá en la tabla su sueldo, ¿verdad? Y miren, a pesar que nosotros hemos observado que en la tabla original no hay, por ejemplo, un campo llamado total general. Miren, no hay. Pero la tabla dinámica lo crea, ¿no? Lo crea. Acá estamos visualizando, entonces, por ejemplo, Fidel, que pertenece al local de San Miguel, ¿no?, está en administración. En cambio, Gisela, que también está en el local de San Miguel, pertenece al área de contabilidad. Correcto. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que ustedes, voy a la tabla, y aquí cambio. Yo no quiero visualizar en las columnas las áreas. Los quito. Quiero quitarlos, profe. Muy bien. Acá, quitar campo. Entonces, quitando el campo, quedándonos solamente con las filas, podemos visualizar, ¿no?, cuánto equivale el sueldo, ¿correcto?, en el local de San Miguel. Hemos quitado ahora las áreas, ¿no? Ya no queremos ver las áreas. Independientemente a qué área pertenece, yo quiero verificar el personal de San Miguel. ¿Cuánto me genera en costos? A 10.350. Ves en las ventas, vamos a suponer, esto fue un caso hipotético, ¿no?
Vas a las ventas y preguntas, ¿cuánto está vendiendo este local? ¿Cuánto está vendiendo? ¿Cuánto está produciendo? Etcétera, ¿no? Ah, está produciendo 15.000. Ah, bueno, hay un margen, hay una rentabilidad, ¿no? Fácilmente con esto, sin la necesidad de pedir al contador tus estados financieros, puedes intuir más o menos cómo va, ¿ok? Y fíjate cómo ha cambiado el gráfico. Mira, ¿no? Cómo ha cambiado el gráfico. Más entendible, ¿no? En ese local de San Miguel, Víctor y Jaime son los que más ganan, ¿no? Víctor y Jaime son los que más ganan. Y así ustedes, ¿no? Pueden ir modificando de acuerdo a, a lo que deseen. Por ejemplo, voy a quitar todo nuevamente, ¿ah? Quito todo. Y digo lo siguiente, ¿ah? Quiero visualizar ahora por local, pero ya no en filtros, sino en filas, ¿no? Ya no quiero ver su sueldo, sino el número de hijos. Voy acá a buscar los números de hijos, ¿correcto? De repente estoy planificando una actividad, ¿no? Estoy acompañando el recurso humano, estamos planificando una actividad, supongo que es diciembre, una actividad de la empresa, una chocolatada para el personal y los hijos de la empresa, ¿no? De los trabajadores de la empresa. Muy bien, tan solamente jalando estos datos del local y suma de valores en número de hijos, ya podemos verificar la información en la tabla. Miren usted, claramente ahí podemos ver que el local que tiene más hijos, el personal, donde el local donde el personal tiene más cantidad de hijos, es en Callao. Entonces le asignamos de repente un poquito más de presupuesto por ahí, ¿no? En el local donde no tenemos ni a nadie tiene hijos, por ejemplo, los olivos. De repente ya no está en edad, según política de la empresa, por ejemplo, política de la empresa, que los hijos tengan regalos, los hijos de los trabajadores tengan regalos, hasta los 10 años, ¿no? Y ahí ya no tienen regalos, política de la empresa. Muy bien, de repente en los olivos ya las personas son mayores, sus hijos son grandes, por eso figura ahí cero, ¿no? Entonces fíjate, tan solamente cambiando acá la elección de qué cosas deseamos analizar o ver, ¿no? Automáticamente la tabla cambia, y no solamente la tabla, también el gráfico, miren, ven. ¿Mm? También el gráfico, ¿correcto? También el gráfico. A ver, otra modificación, voy a quitar nuevamente todo. Carambas. Quitar, quitar. Quiero ver ahora qué área, ¿no? ¿Qué área eh, me produce más costos? Ah, muy bien, entonces voy acá, busco área, y no lo filtro, simplemente le pongo en la fila. Busco sueldo básico, lo pongo en valores. Y fíjense, voy a la tabla, miren el gráfico y miren la tabla, ¿no? En el gráfico claramente podemos observar, de repente están viendo por su celular, no lo van a notar porque es chiquitito, ¿no? Aquí podemos notar que las áreas que me generan mayor costo son administración y el área de ingeniería, ¿no? Son los que me generan mayor costo. El de recepción son los que generan menor costo, ¿no? Entonces, observando acá también, fíjense, a pesar de que nosotros en la tabla observamos que no hay, este, por ejemplo, no hay la columna totales, o sea, que alguien ha sumado. Cuando trabajamos con tabla y gráfico dinámico, se crean estas columnas totales, ¿no? Ahora la pregunta, si de repente hay un alumno o alumna bien curiosa, ¿no? Profe, ¿pero qué pasa si yo no quiero mostrar la suma de los sueldos, si no quiero un promedio, ¿no? Ah, muy bien. Si tu criterio se mantiene, que quieres ver las áreas,
y los promedios de los sueldos, entonces acá en esta columna, ¿no?, de valores, vamos a configuración de campo de valor. Y en él vamos a observar en esta tablita que nos sale que efectivamente estamos aplicando la función suma. De repente no quieres la función suma, quieres un promedio, entonces seleccionas promedio. O solamente quieres contar, o de repente quieres el valor máximo, el valor mínimo, o trabajar con funciones estadísticas como son desviación estándar, etcétera, etcétera. No me voy a complicar, voy a seleccionar promedio, acepto, y fíjense cómo ahora ha cambiado la tabla. Ya no estamos sumando, sino me está representando el total. Y observamos que en promedio, ¿no?, las áreas que consumen, o sea, más en lo referente a costos están pues administración, ingeniería, ahí te están observando, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Ninguna. Muy bien. Entonces, no olvidar que el uso de la tabla y gráfico dinámico está reservada cuando queremos interactuar con los datos constantemente. O sea, no quiero un gráfico solamente para mostrar a mi ponencia, no. Aparte, quiero interactuar con esos datos. Como están observando acá, ¿no? Estoy interactuando con esos datos, modificando, no sé, modificando la tabla, modificando los datos, no los datos en sí, sino los campos, como quiero mostrar. Porque fíjense, una cosa es que yo ponga en filas las áreas, pero ¿qué pasa si le pongo en columnas? Miren cómo cambia ahora. ¿Mm? Se hace una gran tabla, miren, y el gráfico. Realmente es poco eficiente mostrar la información así de esa manera, ¿no? Por lo general siempre lo que queremos mostrar le ponemos en las filas, ¿no? Y si queremos agregar otro criterio más, le ponemos en las columnas, ¿no? En una institución educativa, por ejemplo, si tengo datos de alumnos, ¿no? Eh, la data de las notas del primer bimestre o del segundo bimestre, relación de alumnos y parte de los campos es también, veo los grados. Entonces puedo yo ver, quisiera ver ahí en qué grados y en qué secciones, ¿no?, hemos obtenido los mayores promedios. Podemos utilizar eso, ¿no? Entonces, gráficamente nos va a mostrar que en tal grado y en tales secciones se obtuvieron los mayores promedios. Fácilmente puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces, hay que preguntar qué estrategias están usando los docentes, por qué es que están teniendo mejores resultados que otras áreas, de repente están regalando nota, de repente sus estrategias son muy buenas, de repente los alumnos justamente de esas áreas o de esas aulas, de esos grados, de esas secciones, van completamente muy bien desayunados, comidos, almorzados, ¿no? Una serie de cosas, pero que esta información me ayuda a resumir. ¿Ok? Eso que quede bien claro. Las tablas dinámicas lo voy a utilizar cuando yo quiero interactuar con los datos, así, en vivo, en directo. ¿Cómo? ¿Bajo qué manera? Eso depende del usuario. Lo que usted quiera ver o mostrar en ese momento. Muy bien. Aparte, seguramente usted ha notado que en esta tabla, a pesar que hemos puesto áreas, ustedes hemos puesto áreas, yo entiendo que es contabilidad, ingeniería, diseño, recepción, pero observo que acá hay pueblo libre. ¿Nos hemos equivocado? No. Y de repente, en la data, ha ocurrido algo que posiblemente ocurre más frecuente de lo que uno se cree. Muchas veces, nosotros o usted de repente con sus conocimientos y en Excel, van a diseñar el formato. Muy bien, vamos a hacer una tabla en Excel, vamos a poner las columnas, voy a poner los, nombre de campos, qué tipo de datos van a ser, los formatos,
Pues si es fecha, le voy a poner formato de fecha. Si hay dinero, formato de dinero, etcétera, ¿no? Y ha dejado preparado ahí el material, la tabla. eh, y bueno, usted audita, ¿no? Va y ve, ¿no? Hay un personal que está llenando los datos y checa, ¿no? A ver, imagínese, no, bueno, como hemos dicho en la clase anterior, los rótulos indican qué tipo de dato tiene esa columna. Por ejemplo, en la columna nombres van ahí nombres. En la columna cargo van ahí cargos, contador, abogado. En la columna área van a ir las áreas de la empresa. Pero notamos, ¿no? Como en esta gráfica, que hay un dato por ahí que en lugar de ser área, más parece pues local, ¿verdad? Entonces, el digitador puede que se haya equivocado. ¿Sí? El digitador puede que se haya equivocado, ¿no? Entonces, eh, ya hemos aprendido nosotros que para minimizar la posibilidad de esos errores al momento de ingresar datos, profe, no te entiendo. Estoy diciendo lo siguiente, en el área de contabilidad, por ejemplo, perdón, en el campo área, solamente debe ir en los nombres de las áreas de la empresa. Pero notamos de que el digital ha puesto Pueblo Libre, ha puesto Callao, ha puesto Jesús María, entonces se ha equivocado, ¿verdad? Aquí fácilmente lo estamos encontrando, ¿no? Podemos corregir, ir al personal, ¿no? Que estamos auditando, chequeando que está haciendo bien. Mira, acá te has equivocado, a ver, ¿dónde está el papel? ¿De dónde sacaste datos? Vamos a revisar, hay que usar información y corregirlo. Pero imagínate que no tengas pues 40 filas, que tengas 4000 filas. Caray, sería pues poco eficiente estar viendo cada uno de los 4000 registros, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo encontrar datos, ¿no? Que no deberían estar ahí? Primero, debemos validar los datos que sí deberían estar acá. Por ejemplo, en área deben estar, aquí voy a copiar ya, contabilidad. En área debe estar ingeniería. En área debe estar recepción. En área debe haber diseño, porque son los nombres de nuestras áreas, en nuestro organigrama, en nuestra empresa se subdivide así. También vemos que hay administración. ¿Qué más hay? Nada más. Entonces, vamos a validar los datos para que los futuros ingresos sean correctos. ¿Cómo hacerlo? Selecciono justamente todos los datos que hay debajo de área, todos. Voy a datos, validación de datos, y acá elegimos lista. Seleccionamos esta lista que acabamos de crear y aceptamos. Muy bien, ya las futuras actualizaciones, el personal asignado para llenar esta tabla ya no va a digitar cometiendo los errores, ya solamente va a elegir de una lista. Mira, a ver, ¿ya? Y ahora usted se estará preguntando, profesor, pero eh, si bien es cierto, ya hemos validado para que futuros ingresos de datos no haya ese error, pero ¿cómo encontramos si esta corrección que estamos haciendo es después de que el usuario ha ingresado una cantidad de datos? ¿Cómo verificamos qué datos o cuál de ellos cumple o no cumple los requisitos, por ejemplo, que hemos puesto acá, de lista? Bien, aquí justamente en, ahí en validación de datos, ¿no? Cuando nosotros desplegamos ese botón, tenemos tres opciones, ¿no? En la primera es donde hemos trabajado, acá mira, ¿no? En la primera, dando clic, nos salía. Pero después hay dos opciones más. Rodear con un círculo datos no válidos, borrar círculos de validación. Voy a elegir esta segunda opción. Borrar con un círculo datos no válidos.
Voy a minimizarlo. Fíjense lo que ha pasado. Excel automáticamente pone en un círculo, bueno, es un óvalo en realidad, en un óvalo de color rojo muy vistoso, los datos que no están cumpliendo los criterios que usted ha puesto ahí. Que en esa columna solamente puedan poner contabilidad, ingeniería, recepción, diseño, administración. Entonces, imagínese usted, claro, acá la tabla es pequeña, ¿no? Pero imagínese usted que tenga una tabla de, no sé, 500 registros. Entonces fácilmente va a minimizar y va a poder encontrar, ¿no? Dónde se ha equivocado el digitador, la secretaria, el auxiliar. Acá te has equivocado, ¿no? A ver, hay que mirar. Vamos a ver, ¿qué ID es? ¿Qué boleta es? ¿Qué código es? ¿Cuál es su DNI? Aña tanto. A ver, vamos a chequear. Mira los registros físicos. Mira la boleta, ¿no? Mira su matrícula. Distintos escenarios. Y ahí se puede corregir. ¿Ok? De esa manera se puede corregir datos, ¿no? Que ya han sido ingresados antes de que usted los cree una validación. ¿Y para qué se crean validaciones? Las validaciones se crean para minimizar la posibilidad de que un usuario cometa un error. Acá también podemos hacerlo, miren, en sueldo. Selecciono sueldo, voy a validación, validación, y esta vez vamos a elegir, ¿no? No cualquier valor. De repente, vamos a suponer que un día el digitador de planilla, no sé, esté agripado, no esté muy bien concentrado, tenga problemas. Y vamos a suponer, supongan ustedes que en lugar de poner 1500 le pongan 15000, un cero de más. Entonces, ¿cómo podemos minimizar esa posibilidad? Muy bien, acá en cualquier valor, no, no cualquier valor, ¿no? Podemos elegir, a ver, número entero. ¿Entre qué valores? Muy bien. Vamos a suponer que los sueldos deben estar entre 980 y, suponiendo, 2500. Aceptamos. Muy bien. Entonces, como hemos activado, bueno, ahí está. Y quiere chequear. ¿Y quiénes son los trabajadores que no ganan entre esos rangos? Activados nuevamente los círculos, fíjense. Y acá observamos que existen trabajadores a los cuales no se ha actualizado, por ejemplo, el sueldo mínimo legal, vamos a suponer, ¿no? Hay que corregir, ¿no? O de repente voy a quitar, alguien se ha equivocado digitando un sueldo y ha puesto o quiere poner 150.000 o 15.000. Fíjate, si yo quiero modificar este sueldo a 15.000, miren, no me va a permitir. Fíjate eso, ¿no? Si yo quiero poner este sueldo a 500 y como no es el mínimo legal, no me va a permitir. De esa manera estamos, no olviden esto, ya no me canso de repetir, minimizando la posibilidad de que está utilizando, digitando los datos, comete errores. No estoy diciendo que no vaya a cometerlos. Bueno, los errores son a veces inevitables, ¿no? Pero minimizamos esa posibilidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta?